Hola, ¿cómo están? Esperando que estén bien en sus hogares, esperando que estén disfrutando, tomando sus cafecitos, sirviéndose algo, mientras ven este programa, ¿ya? La verdad que este es un programa nuevo que vamos a iniciar en este momento. Es una serie de programas que queremos levantar. Y lo que nosotros buscamos como objetivo es que sea un programa de conversación sobre la palabra, ¿ya? Donde vamos a tener de las próximas los próximos programas en adelante, invitados con los cuales vamos a ir conversando temas profundos. Y profundizando en la palabra me refiero eh, salir de la palabra, del mensaje, ¿ya? Ir a profundidades. La Biblia tiene ciertas profundidades que nosotros debemos tratar de buscar y entender, ¿ya? Así que vamos a tratar de llevar algo que sea ameno. En este momento va a ser prácticamente un monólogo. Posteriormente vamos a tener invitados con los cuales vamos a poder conversar. Esperamos que ustedes también nos hagan preguntas. Ahí está nuestro correo electrónico. Y nosotros ir respondiendo a esas preguntas, ¿ya? Porque creemos que estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo complejo, tiempo muy complicado a nivel mundial y a nivel de nación, ¿ya? Vemos las cosas que están ocurriendo, vemos que hay un ordenamiento general de ciertas cosas, hay un presentimiento en la gente. Es como cuando alguien, por ejemplo, entra a un tipo de gallinero, o hay muchos animalitos, empiezan a correr uno para otro. Hoy día hay una expectación en el mundo, algo que está pasando. Y más que nunca debemos empezar a centrarnos nosotros, los hijos de Dios, en la palabra. Soy convencido, ¿ya? Eh, la verdad, convencido me refiero a, tengo una tremenda certeza de que el Señor viene, ¿ya? Nosotros somos de una línea en la cual creemos que hay un arrebatamiento, que el Señor viene por su iglesia, pero su iglesia dice que tiene que estar preparada. Y es ahí el tema. ¿Preparada en qué? Preparada principalmente en la palabra y la oración, que son las dos herramientas que nosotros tenemos para poder tener nuestra lucha diaria. Lo que queremos hacer es colocar eh, alguna claridad en la palabra, ¿ya? Todos conocemos prácticamente los evangelios, pero vamos a tratar de ahondar en la historia de la iglesia, ¿ya? La historia y la historia adicional a la iglesia, la historia de la creación, ¿ya? Eh, Nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que dice Génesis 1:1, ¿ya? En el principio era el verbo era Dios, y el verbo se movía sobre la faz de las aguas, ¿ya? Y posteriormente Dios empieza a ordenar todo esto que había caótico, y introduce un orden e introduce a Adán y Eva, y nosotros entendemos ese como el principio, ¿ya? Entendemos que ese fue el origen del hombre, pero tenemos que hacernos algunas preguntas. Y las preguntas que tenemos que hacernos nos obligan a buscar respuestas, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta que debemos hacernos, y eso lo encontramos en Génesis, eh, cuando Dios coloca al hombre en Edén, eh, coloca primero a Adán, a Eva, ¿ya? Y coloca un árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? Donde era prohibido que ellos pudieran llegar a ese árbol, tocar ese árbol. Sabemos que lo que dice la palabra, que Eva fue tentada, que en ese lugar estaba la serpiente antigua, que nosotros sabemos que es Satanás, el diablo. Eso estaba en un principio, ¿ya? Cuando Dios los puso. La pregunta de fondo es muy profunda, muy profunda. Sabemos que antes de que esto ocurriese, hubo una batalla en el cielo. O sea, y conocemos esa batalla en el cielo. Eh, y sobre ese tema vamos a empezar a ahondar hoy día, ¿ya? Ahora nos presentamos. Miren, nosotros somos del Ministerio Evangelístico La Última Brecha, ¿ya? Nosotros estamos ubicados en San Bernardo, ¿ya? Pertenecemos al Consejo de Obispos y Pastores de San Bernardo. Tenemos una comunión con nuestros pastores de esa pastoral. Estamos haciendo reuniones generalmente quincenas y fin de mes, ¿ya? Si alguien quiere en algún momento participar o quiere tener conocimiento, quiere algo, ahí está nuestro correo electrónico, nosotros podemos responder, darles las direcciones. Y quiero aprovechar de saludar a algunas personas a las cuales tenemos alguna cercanía. Por ejemplo, el ministerio La Voz de mi Amado,
con la pastora Isabel, nuestro pastor Ricardo, nuestro pastora Rosario, nuestro pastor Sergio, son personas que les tenemos mucho cariño. A los pastores de nuestro ministerio, pastor Jonathan Vidal, nuestra pastora Ana Riveros, también saludarlos, ¿ya? Que en algún momento los vamos a invitar y van a estar también con nosotros para participar con nosotros en estas conversaciones. ¿Y por qué digo conversaciones? Porque hoy día va a ser un monólogo, obviamente porque estoy solo, pero la idea es que conversemos, porque es importante tener respuestas. Y a veces uno plantea temas y quedan cosas en el aire las cuales debemos responder. Tenemos que tener respuestas sobre esto. Y fíjese, hoy día vamos a entrar específicamente en un tema en el cual tenemos que empezar a meditar. Primero, se produce una batalla en el cielo, ¿ya? Hay una batalla donde Satanás y sus ángeles luchan contra Miguel y sus ángeles. Satanás es expulsado y lanzado a la tierra. Sabemos que esa guerra es anterior al origen del hombre. ¿Por qué sabemos que es anterior al origen del hombre? Porque Satanás, cuando está en el huerto del Edén, ya tiene su naturaleza caída. Él ya es el engañador. Él ya es el mentiroso. Y entendemos que esta guerra que se produce en el reino de los cielos, Satanás no era el mentiroso. Satanás era un querubín protector que se reveló, que en algún momento dijo: iré al monte alto, estableceré el lado norte, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Por eso entró en él una codicia y hubo una rebelión. En esa rebelión prácticamente hubieron seres, ¿ya? Lo que podemos entender, hay príncipes en el cielo. Miguel, por ejemplo, el principal de los príncipes. Eso está en la palabra. Y sabemos también que hay principados debajo con Satanás que se pervirtieron. Sabemos que hay demonios que son ángeles caídos. La pregunta es, ¿habían hijos de Dios en el cielo? Sí, habían hijos de Dios en el cielo. Eso lo podemos encontrar y vamos a ir a Job 38. Job 38, estoy buscando para ser sensible a la palabra. Job 38 dice así. Tengo un minutito. Aquí está. Job 38 dice en el verso 4: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Fíjese que en este trozo pequeño hay mucha ciencia. Ya habla de un cordel, ¿ya? Nosotros entendemos que es un cordel que separa el hemisferio norte con el hemisferio sur, ¿ya? Entonces, cuando uno lee Job 38, tiene mucha ciencia incorporada en él. Y luego en Job 1 dice así: ¿no has cercado alrededor de él y de su casa, y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso le está diciendo Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Ya? Entonces entendemos que Satanás conversaba en el libro de Job, conversaba con Jehová, y le hace ver que Job era justo porque Dios lo tenía rodeado. O sea, Satanás, de alguna forma, tenía acceso a conversar con Dios. Cuando Dios construía la tierra, se glorificaban los hijos de Dios. Y en algún momento dice que venían los hijos de Dios, y dentro de los hijos de Dios venía Satanás también, y conversaba con Jehová. Entonces, tenemos que entender que el origen del hombre es anterior a Adán. Fíjense, vamos a meditar en esto. Cuando Caín mata a Abel, dice en el verso 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas, soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pregunta. Las preguntas son las importantes muchas veces. La pregunta es: ¿por qué tenía temor Caín
se había matado a Abel, que era su único hermano, y no había más descendencia, que Caín y Abel. Fueron los primeros hombres, los primeros hijos de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué tenía temor que si lo expulsaban, cualquiera que lo viera lo mataría? Y la pregunta de fondo entonces, ¿quién? Tiene que haber habido alguien en la tierra. Y sabemos que Dios lo expulsa a la tierra de Nod, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál tierra de Nod? Y adicionalmente tenían costumbres de matar. Porque cualquiera que viera lo mataría. O sea, mataban a los extranjeros. Entonces Dios le tuvo que poner una marca. Para que cualquiera que lo viera tuviera temor de esa marca, que era la marca de Dios, y no lo matara. Entonces estamos a cuestionarnos también en esa tierra de Nod, donde sabemos que había injusticia, donde sabemos que había muerte por el registro bíblico. Entonces eran personas que actuaban en maldad, mataban a los que no conocían, pero conocían la marca de Dios. No sé si me entienden. Cuando entramos en esto, tenemos que necesariamente empezar a introducirnos en la palabra para entender, efectivamente fue Dios, fue Adán el primer hombre, y para poder entender, tenemos que entender quién fue Adán. Adán, el primer Adán. Y luego viene el postrer Adán, que es Jesucristo. ¿Ya? Es Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué es Adán entonces? Claramente no fue el primer hombre, de hecho fue creado solo. La mujer vino para hacerle compañía porque él tenía un propósito que Dios tenía, el propósito que Dios tenía en Adán, que era cuidar del huerto. Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los pastores? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que cuidar los árboles plantados junto a ríos de agua de vida, que son las personas, los que creen en el Señor, los que creen en Dios. Y tenemos que nosotros confortar, alimentar. Entonces vamos viendo, ¿ya?, que si Jesús fue nuestro sumo sacerdote, incluso dio su vida por nosotros para darnos salvación, por eso es un sumo sacerdote. Entonces Adán era, lo más probable, un sacerdote que Dios había puesto para traer el conocimiento de la palabra de Dios en algún momento a una tierra que estaba con hombres, que habían seres humanos, ¿ya? Y estos seres humanos conocían de Dios, pero hacían lo malo. ¿Ya? Cuando uno empieza a ver ese recuento bíblico, uno dice, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a entender la palabra desde su origen. Y el origen va más allá del origen que nosotros entendemos, porque esta guerra que se produjo, en la cual el hombre cae en pecado, es una guerra anterior, es una guerra que se produce en el cielo. Allá tenemos que remontarnos para entender dónde se produce verdaderamente el pecado. Hemos aprendido, yo también he aprendido en un principio, que el pecado entró por Adán. Adán fue el primer hombre y se introdujo el pecado. Claro, el pecado entró al mundo por medio de Adán, entró a la humanidad por medio de Adán. ¿Qué significa esto? Que nosotros nacimos en este momento en pecado porque en pecado fuimos concebidos. Y sabemos entonces que el pecado se introdujo por un hombre, que fue Adán, ¿ya? Pero ese pecado que se introdujo no significa que el mal no estuviera. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 12, 7 al 9, si usted puede buscar en su Biblia, Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el mismo Satanás que encontramos en Génesis, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces,
tenemos que entender que esta batalla que se produce en el cielo es anterior al origen del hombre. Es anterior al origen del hombre. Satanás, de alguna forma, tenía acceso en el reino de Dios y fue expulsado. Así fue expulsado porque hubo una rebelión, esa es la rebelión de Satanás. Y esa rebelión es anterior al origen del hombre, porque cuando el hombre está en el huerto del Edén, Satanás ya estaba con su naturaleza caída. Entonces, Dios, primero, entendiendo que hubo una guerra espiritual en el cielo, una guerra en donde hubieron dos fuerzas. Dos fuerzas. Una eran las fuerzas de Dios, comandadas por Miguel, el principal de los príncipes de Dios. En esta guerra espiritual luchaba y un tercio de los seres del cielo, que sabemos que habían principados, porque hay príncipes, porque hay principados, sabemos que habían seres de poder en el cielo y esas potestades están debajo de la tierra y ángeles caídos que son los demonios. Esa guerra que se produjo es anterior al ser humano, anterior a la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el origen del pecado es mucho más profundo de que Adán comió un fruto, es mucho más profundo que eso. El mal ya estaba antes. El mal estaba antes. Lo que Dios tenía que hacer era introducir el concepto de pecado al hombre. Porque el conocimiento del pecado trae el pecado. Si usted no tiene conocimiento, Dios no le puede inculpar de pecado. Si Dios usted no le dice lo que es bueno y lo que es malo, usted actúa en forma natural, por lo tanto no se le puede imputar de pecado. La única forma de que se le impute de pecado es que usted sepa qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y si usted hace lo correcto, tiene beneficios, y si hace lo incorrecto, tiene castigo. Por lo tanto, Dios tenía que de alguna manera introducir en el mundo, en un mundo donde había hombres. Ya habían hombres. ¿Ya? Y introduce a Adán. Adán tenía que venir a introducir el concepto de pecado en el mundo. Para eso puso una compañera y puso a Eva, con el cual tenían que tener hijos, y estos hijos tenían que llevar el conocimiento. Digámoslo de una manera, eran como sacerdotes de Dios puestos en la tierra. Dios formó a Adán, lo formó, ¿ya? Del barro, dice, la palabra dice, ¿ya? Que el hombre es como barro en manos del alfarero. Usted, yo somos como barro en manos del alfarero. Lo que está diciendo es que Dios eligió un hombre y lo formó del barro, o sea, igual que nosotros, lo formó y le dio un conocimiento del bien y del mal, conocimiento en el cual él sabía que no debía hacer tal cosa y puso a una mujer. Así se introduce el conocimiento del pecado al mundo. No es que se introduce el pecado, porque el pecado ya estaba. Estaba el pecado. Habían hombres que tenían costumbres de matar. Eso lo vimos hace poco. ¿Ya? Recién lo vimos. Tenían costumbres de matar. Por eso Caín le dice al Señor, tú me expulsas de esta tierra, a esa tierra, la tierra de Nod, y cualquiera que me viene me va a matar. O sea, por eso sabemos entonces que había asesinato. Mire, Dios no puede inculpar de pecado a alguien por matar a alguien si no hay una ley que le dice que no matarás. Por eso es importante la ley, por eso son importantes los mandamientos. Ahí sabemos cuál es la ley perfecta de Dios. Y el que desobedece la ley va a ser juzgado por la ley. Pero ¿qué pasa a los que no tienen ley? Porque hay muchas generaciones de personas que no tuvieron ley. Por ejemplo, ¿qué pasa con los nativos de América antes de que llegara la palabra? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todas las personas a las cuales no les fue predicado el Evangelio? Antes de Cristo no había predicación del Evangelio. Todo el reino de Dios estaba circunscrito solamente a una nación pequeña en el Medio Oriente. Ese era el mundo. Entonces no había conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo va a juzgar a Dios a un hombre porque no cumplió la ley si no tenía ley? Y esos son los temas que vamos a tratar de ir viendo como un programa de conversación de aquí en adelante. Los dejo abiertos, ¿ya?, para que usted se interese, para que el próximo programa que tengamos, usted esté atento,
para dar esas respuestas, ¿ya? Esas respuestas que es necesario tenerlas. Más aún, ¿por qué es necesario? Porque sabemos que el tiempo es complejo. Sabemos que Satanás está en este momento causando tremenda cantidad de problemas en el mundo. Hay guerras, rumores de guerra. Estamos viendo cosas y las estamos viendo, cosas que antes no nos imaginábamos. No nos imaginábamos. Hoy día hay maquinaria, y eso, esa es una máquina de destrucción de bebés antes de nacer. Hay máquinas, hay negocios sobre eso, hay un comercio sobre órganos de niños que son abortados. O sea, estamos viendo, me parece, lo peor de la humanidad. Mire, yo nací en el año 63. No tengo conceptos del año 70, 65, 66, porque era niño. Sí me acuerdo ya del 67 para adelante. Pero me acuerdo de los años 70, 80. ¿Había maldad? Por supuesto que había maldad. Siempre ha habido maldad. Pero créame que yo hoy día veo cosas, he visto cosas que no me imaginé nunca verlas. Que ya se van más allá del límite de lo que uno entendía, lo que era bueno y malo. Hoy día no hay barreras sobre eso. Estamos en un mundo prácticamente como los tiempos de Sodoma, como los tiempos de Gomorra, como los tiempos de Noé, en donde hoy día el precio de la vida de una persona tiene un precio económico. Pueden mandar a matar a una persona por un valor, tiene un valor, dependiendo de la necesidad del que lo va a hacer. O sea, hoy día la vida humana, que para Dios no tiene precio, y el precio que se tuvo que pagar fue la muerte de Jesús en la cruz, en el mundo, para el hombre, hoy día no tiene un valor fijo, un valor monetario. En ese mundo estamos viviendo, en un mundo donde lo que nosotros estamos observando es que el mundo no está promoviendo los valores, ni siquiera voy a decir los valores cristianos, sino que los valores correctos, los valores justos. No hay un mundo en donde se está promoviendo el hacer el bien, más se está promoviendo el hacer el mal. Se está promoviendo el amor al dinero. El dinero hoy día vale ir sobre una nación, destruirla, ir sobre otra nación, destruirla, para poder obtener sus recursos. Hoy día tienes dinero, eres alguien, no tienes dinero, no eres nadie. En nuestra nación vemos las diferencias que hay. Esto no es política, pero vemos las diferencias. Estamos viviendo en un lugar, en San Bernardo, que es un sector donde hay mucha pobreza, donde hay mucha droga, donde uno ve con lástima, es una cosa penosa ver, por ejemplo, jóvenes en los cuales uno los saluda y saben que uno es pastor, y respetan, y están en la droga. Y cuando uno conversa con ellos, le dicen, no, si mi mamá, mi papito, mi mamita, son cristianos. Algo ocurrió. Satanás fue destruyendo la juventud. Y no tan solo la juventud del mundo, sino que fue destruyendo también la juventud de los hijos de Dios. Hoy día hay cientos, tal vez miles de personas, de hijos de Dios, que hoy día están en el mundo. Están como el hijo pródigo, comiendo basura en el mundo, comiendo droga en el mundo, comiendo delincuencia en el mundo. Ahora, ¿por qué se nos dio esto? Se nos dio porque es falta de fe. Y dice la Biblia, dice la palabra, que la fe viene por el oír. La palabra oír es la palabra acuo, que es entender, tener entendimiento. Entonces la Biblia nos dice que la fe viene por tener entendimiento de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios trae fe. Y la fe trae beneficios. La fe trae primero la certeza de tu salvación. La fe trae conocimiento. La fe viene por el oír palabra de Dios. Si nosotros, los cristianos, durante años, no hemos enseñado, no hemos instruido a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque nosotros mismos no nos hemos interesado en conocer la palabra de Dios, sino conocer un par de textos, un texto de aquí, un texto por acá, este texto que me dice que yo soy un hijo comprado a precio de sangre, otro que me dice que me voy al reino de los cielos, otro que me habla sobre las promesas.
Pero vamos a la profundidad de lo que significa la salvación, lo que significa el pecado, porque hoy día el pecado nos parece que es hacer lo malo. O sea, sabemos que alguien que mata es pecador, sabemos que alguien que vende droga probablemente es pecador, sabemos que esta persona hace esto, es pecador, sabemos poder distinguir en los actos, pero a veces nos cuesta entender que una persona que no mata, que no roba, no miente, hace lo correcto, son pocas, pero hay algunos, ¿ya? Y puede tener muchas cosas buenas, pero ante los ojos de Dios es pecador, tiene pecado, hay pecado en él. El pecado no tiene que ver con el acto, tiene que ver con tu pensamiento. El pecado nace en tu mente, ahí nace el pecado. Entonces, por eso Dios dice, en pecado me concibió mi madre. No es que mi madre fuera pecadora, yo ya venía con el gen del pecado. Si usted es padre, se dará cuenta que los hijos tienen que corregirlo, porque la tendencia del hijo no es hacer lo bueno, no es hacer lo bueno, es hacer lo malo. La tendencia del hijo es a la desobediencia. Por eso usted pone reglas. ¿Por qué? Porque es la tendencia natural del ser humano. Nosotros tenemos esta lucha. Yo la tengo, soy obispo, ¿ya? A todo esto me parece que no lo dije al principio, mi nombre es Fernando Navia, del Ministerio Evangelístico Misionero de la Última Brecha, eso sí lo dije. Soy obispo, llevo años en el Evangelio, yo no nací en el Evangelio, nací de una religión católica y conocí al Señor con mayor antigüedad. ¿Me decía algo mi hermano? Ok, esperemos un minuto y seguimos y continuamos. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ok, estamos de vuelta. Esta pausa comercial que es necesaria, porque estos programas necesitan tener una forma de poder mantenerse al aire. Así que les invitamos a que cooperen con nosotros, con este canal de televisión. Mándenos sus mensajes, díganos qué les parecen los programas. Siempre es bueno tener unas respuestas, ¿ya? Ahí tiene nuestro correo electrónico. En el programa aparecen en algún momento los correos del programa también, o sea, del canal, para que usted pueda poner, para que pueda también comentar sobre el programa, qué es lo que le parece. Eso es importante. ¿Sabe que
La televisión hoy día es más allá que un programa para ser visto, es un programa en donde uno puede expandir. La Biblia busca expandir, ¿ya? La Biblia busca expandir el reino, ¿ya? Que todas las personas conozcan de la palabra. Entonces, antiguamente la única forma que había era con la Biblia. No así en los tiempos del año 1000, 1200, 1300, cuando la hegemonía de una sola iglesia destruía y mataba a todo aquel que pensaba distinto. Iban personas, hermanos nuestros, en las monturas de los caballos, ponían textos bíblicos y los llevaban de un lugar a otro. La Biblia era prohibida, ¿ya? Y esas Biblias, ese conocimiento bíblico que era tan difícil de entregar, ¿ya? Hoy día lo tiene usted a la mano. Lo tiene en 1, 2, 3 Biblias, muchas veces amontonadas, sin abrir. Hay Biblias que uno las ve tan nuevas, ¿ya? Y entendiendo que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios puesta. Esto que usted tiene en su mano, esto costó siglos de personas que fueron asesinadas por su fe. Esto que está acá es el mensaje que Dios entrega al mundo, cohesionado de tal forma que es impresionante. Es impresionante la cantidad de libros, están todos. Mire, usted puede conectar Génesis con Apocalipsis. Todos los libros están entrelazados. El nivel profético de la Biblia es impresionante. La Biblia habla de Jesús siglos antes de que él apareciera. O sea, es impresionante. Eso lo vamos a ver en algún momento más adelante, pero es importante. Y una de las formas era expandir. Y una forma de expandir hoy día la palabra es la televisión. Por eso estamos en este lugar. Es importante tener programas en donde se pueda hablar de la palabra de Dios, donde se pueda comentar, donde se puede instruir. Porque uno se puede instruir de diferentes maneras. O sea, hoy día hay educación a distancia, hay programas de televisión que instruyen, son instructivos, son documentales del mundo. Pero nosotros estamos buscando ser instruidos en la palabra de Dios. Por eso estamos en esto, ¿ya? Entonces vimos el concepto de Adán, la introducción del pecado. Adán, podemos saber quién era el primer Adán conociendo a Jesús, porque Jesús es el postrer Adán. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sacerdote, la función del sacerdocio es hacer holocaustos, sacrificios de corderos. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Mataban corderos porque había que derramar sangre para redimir pecado. Entonces los sacerdotes tenían esa función. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque Él hizo el sacrificio. No sacrificó animales, se sacrificó Él mismo. Y por su sangre fuimos nosotros curados. Ahora, si entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y ese posterior Adán, entonces el primer Adán, que era Adán natural, tenía una labor a la cual Dios lo había puesto. Y era que el mundo conociera de la palabra de Dios. Cuando usted va a Génesis y empieza a estudiar la línea, se va a dar cuenta que ahí en alguna parte habla de los hijos de Dios y otra parte habla de los hijos del hombre, ¿ya? Equivocadamente muchas personas creen que estos hijos de Dios eran extraterrestres que vinieron y copularon con mujeres, ¿ya? Y de ahí nacieron los gigantes, y hay toda una teoría que es antibíblica, ¿ya? No eran ángeles caídos, no eran. Los hijos de Dios eran la descendencia de Set, los hijos del hombre eran la descendencia de Caín, que se introdujo en el mundo. Estas dos naturalezas, la naturaleza del Caín, el caído, y Set, que es la restitución de que Dios hizo. Podemos posteriormente seguir el linaje desde Set hasta Noé. Ese es el linaje que nosotros podemos ver en la Biblia, ¿ya? Y el linaje de Caín y todo el mundo que estaba en pecado, que no tenía conocimiento de Dios. Esas eran las dos naturalezas que estaban, por la cual el Señor tuvo que venir a destruir por medio del diluvio. En otro programa más adelante vamos a analizar el diluvio, lo vamos a mirar desde el punto de vista bíblico y vamos a ver también desde el punto de vista
de la evidencia. Porque hoy día usted como cristiano le dicen, ¿y usted todavía cree en el diluvio universal? Y muchos cristianos dicen, algunos dicen, mire, la verdad que no, probablemente fue un diluvio parcial, en algunos sectores, no, hubo un diluvio universal, la Biblia dice que hubo un diluvio universal, es un diluvio universal. ¿Existe evidencia de eso? Existe evidencia sobre eso. Podemos decir hoy día que hubo un diluvio universal. Es como cuando le dicen, ¿usted cree que hubo un Adán y una Eva y que de ahí vienen todas las razas del mundo? ¿De dónde vienen los negros? ¿De dónde vienen los chinos? ¿De dónde vienen los blancos? Y la verdad que usted dice, mucha gente dice, no sé, no, la verdad que sí, hubo una Eva, una sola mujer de la cual descienden todos los hombres. Y usted dirá, ¿cómo lo podemos saber? Porque existe hoy día algo que se llama ADN, y el ADN muestra que todos los seres humanos son construidos con un código genético, pero hay un código especial, un ADN especial, que se lo transmite solamente la mujer, que se llama ADN mitocondrial. Y ese ADN mitocondrial lo transmite solamente la mujer. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen que tener descendencia de una sola mujer. Si hubiesen habido 5 mujeres, de las cuales descienden todos los hombres, esas 5 mujeres tendrían 5 ADN mitocondriales distintos, y no es así. Entonces, la ciencia, hay gente que dice que la ciencia se aparta de la palabra. Yo creo que la poca ciencia te lleva a confusión, pero conocer la ciencia te hace entender que la verdad que nosotros tenemos evidencias que Dios fue dejando. Mira, te dejo solamente un comentario, después lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar todos estos temas. Dentro del ADN, el ADN tiene unas cadenas que están conectadas por unos puentes. Y estos puentes, cuando tú los cuentas, de un puente al otro puente, al otro puente, al otro puente, tienen una cierta cantidad de aminoácidos. Y cuando tú cuentas los aminoácidos te da un número, y esos son 4 números. Cuando llevas los 4 números al alfabeto hebreo, está el nombre de Jehová. Estoy diciendo que en tus genes, tomo un pedazo de cabello tuyo, un pedazo de uña, lo que sea, una parte de tu cuerpo, donde está tu ADN, que esa información es información genética gigantesca. Son millones de libros que podrían sacarse de un código genético de una pura persona. En ese código genético está el nombre de Jehová. O sea, es como que Dios, cuando te construyó, dijo, esto es obra mía. Cuando dice Made in China, Made in Corea, Made in Argentina, Made in Chile, acá el ser humano dice Made in o Made por Jehová, hecho por Jehová, hecho por Dios. Es así de impresionante el Dios que nosotros tenemos. ¿Sabes qué, hermano? A veces nosotros tenemos una idea de un Dios chiquitito, de un Dios que como que se adecúa a nuestro pensamiento. Y Dios está fuera de nuestro entendimiento. O sea, nosotros no podemos entender lo que es la eternidad. ¿Cómo algo va a ser eterno? Mira, fíjate, vamos a ir a un libro, el libro de Hebreos 7, me parece que por aquí lo tengo. Fíjese, hermano, lo que dice. Hebreos 7, del 1 en adelante. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sabemos que Abraham fue a una batalla por su sobrino, trajo de vuelta lo que había sido arrebatado y él diezmó de todo lo que recibió, lo diezmó a Melquisedec, un sacerdote. Y para muchos este sacerdote, para mí también en un principio era un sacerdote, decía, ¿cómo un sacerdote de Dios si el primero había sido Abraham? Y no había nadie más en la tierra que Abraham, el único al cual Dios había hablado, el primer hombre al que Dios le habló fue Abraham. Por la fe de Abraham todos nosotros podemos ir a salvación, la fe de Abraham. Entonces, ¿cómo vino un sacerdote? ¿Qué tipo de sacerdote? Yo me preguntaba, decía, ¿de qué tribu, de qué nación? Pero después de eso nos dice, considerad pues cuán grande era este que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de botín. Ciertamente que los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio y tienen mandamiento.
Pero dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que le hizo las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, está diciendo que que Melquisedec era mayor que Abraham. Mayor que Abraham. ¿Ya? Y fíjese lo que dice en el verso 3, 7:3. Con el 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, mire, fíjese lo que dice. Sin padre, sin madre. O sea, si no tuvo padre, sabemos, por ejemplo, que todos los hijos de Dios tienen un padre que es Dios. Melquisedec no tiene padre y no tiene madre. Sin genealogía. O sea que él no tiene ascendencia. Siempre ha estado. Que no tiene principio de días, ascendencia, siempre ha estado, ni fin de vida. Si no tiene principio y no tiene fin, es eterno. Este Melquisedec es eterno. Y algunos dicen, Melquisedec es Jesús. No, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Semejante. O sea, no es, porque muchos dicen, Melquisedec es Jesús. No es Jesús. Melquisedec es un sacerdote eterno. Siempre ha estado, siempre va a estar, por la eternidad. Es semejante al Hijo de Dios. Semejante al Hijo de Dios. Siempre ha estado. Entonces la pregunta, ¿por qué hay un sacerdote en el reino de los cielos? ¿Por qué hay un sacerdote? Los sacerdotes son mediadores. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Sacerdocio. Jesús es nuestro sacerdote porque Él con su sangre nos compró, Él medió entre Dios y nosotros. Y la sangre de Jesús, que la sangre de nuestro sumo sacerdote, está mediando todos los días, porque está todos los días puesta esa sangre delante del trono de Dios por nuestros pecados. Ese es nuestro mediador. En el reino de los cielos, antes de que existiera el pecado, antes de que viniera la guerra espiritual, donde Satanás se pervirtió con sus ángeles, mucho antes de que nosotros tuviéramos existencia en este mundo, o que existiera la tierra incluso, que esta guerra espiritual es anterior a la tierra. ¿Ya? Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que entender que en el reino de Dios también se ministra justicia. Que hay un sacerdote, hay administración de justicia. Lo que nos trae a entender que el reino de los Dios no es lleno de angelitos con alas que están volando, es algo mucho más profundo. Hay principados, hay príncipes. Miguel, vuestro príncipe, dice Gabriel, se lo dice a Daniel, Miguel, vuestro príncipe, que Miguel es el primero de los príncipes de Dios. Es el principal de los príncipes de Dios en otra parte. El principal, pero la palabra principal es el más importante de los príncipes de Dios. Hay príncipes de Dios en el cielo. Hay hijos de Dios en el cielo. Cuando vemos a Jehová, eso lo dice en el libro de Job, que Dios está construyendo la tierra, Dios dice, Jehová estaba construyendo la tierra, y todos los hijos se alababan los hijos de Dios. ¿Cómo van a haber hijos de Dios? Sí, habían hijos de Dios en el cielo. Hay príncipes, hay hijos de Dios, hay ángeles, hay querubines, hay serafines. ¿Qué es lo que es un querubín? Protector. ¿Qué es un serafín? Purificador. Purifica de pecado. Eso quiere decir que en el reino de los cielos, si bien no hay pecado, también hay errores, también hay ministración. El reino de Dios es mucho más grande, mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Entendamos solamente esto. Los límites de nuestro universo son miles de millones de años. Se va a la parte más lejana, cuando estamos viendo hoy día con el James Webb, por lo más lejano, lo que estamos viendo es cómo era el universo hace miles de millones de años. O sea, son miles de millones de años viajando a la velocidad de la luz, usted no llega al borde del universo. Imagínense la inmensidad del universo. Y todo lo que hemos visto en este universo está vacío. Este universo está vacío. Por donde mira no hay evidencia de vida. No hay evidencia de vida. La pregunta es, ¿dónde están los seres? ¿Dónde está el reino de Dios? Ciertamente no está en este universo. No está en este universo, está fuera de este universo. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos esta inmensidad
esta inmensidad del universo gigantesca, nos tenemos que solamente exclamar cuán grandes son las obras de Dios. Cuán grandes son las obras de Dios. Nosotros no podemos ver el universo, mira, el ser humano con toda la tecnología no puede vislumbrar el reino de los cielos porque está más allá del borde del universo, de 1.000 millones de años, viajando a la velocidad de la luz y no llegas al final. Es impresionante. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer un programa conversacional, vamos a venir con algunos invitados y vamos a empezar a profundizar sobre estos temas que hoy día dimos un bosquejo. Vamos a ir profundizando en la palabra para que vaya adquiriendo mayor conocimiento. Recuerda esto, no se te olvide. La fe viene por el oír, acuo, entender. La fe viene por entender y entender palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? Entiende palabra de Dios. Empieza a entender, significa buscar, escudriñar palabra de Dios. Vosotros escudriñáis las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis palabra de vida eterna. Por eso escudriñar la palabra de Dios. Es un libro no para ser puesto encima de un velador, sino para ser puesto en tu corazón. Estamos terminando ya el programa. La verdad que me habían dicho que el tiempo vuela en la televisión y la verdad que es verdad. O sea, se me pasó volando hasta ahora. Así que primero vamos a orar. Antes de esto vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad. También a los que están detrás, que son personas con las cuales esto no sería posible. Y por todos ustedes que están viendo, que esperamos que sigan con nosotros. Esperamos sus comentarios, está nuestro correo. Manden comentarios a la televisión. Siempre es bueno tener algo recíproco para poder saber cómo lo están viendo, de dónde, poder mandarles saludos, ¿ya? Así que es importante tener una comunión. Este es un medio masivo, ¿ya? Es como que es un estadio más grande, es como un culto más grande, donde llegan muchas personas distribuidas en distintos lugares. Y esa es la ventaja de la televisión, ¿ya? Así que como nos queda poco tiempo, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad de haber compartido nuestra palabra. Te pido, Señor, por cada uno de los que están escuchando, para que abra su mente y su entendimiento, para que empiecen a entender palabras de vida eterna, Señor. Empieza a llevar palabras por estas ondas radiales, Señor, a diferentes lugares, para que por medio de la televisión vaya creciendo el conocimiento, vaya adquiriendo sabiduría y con eso vaya aumentando la fe. Te pido, Padre, también por los que están detrás nuestro, los que están controlando el sonido, la abejita que tengo aquí en el oído que me dice los tiempos, el que está controlando el programa, está controlando las cámaras, que también los bendiga, Señor. Saludo a nuestro ministerio evangelístico La Última Brecha, a los pastores Jonathan Vidal, nuestra pastora Ana Riveros, a los pastores del Consejo de Obispos y Pastores de San Bernardo, para que los bendigas, con su cabeza el pastor Osiel González y todos nuestros pastores. Disculpe por el tiempo, no puedo nombrarlos a todos. Los pastores de nuestro ministerio, del ministerio La Voz de mi Amado, lo cual tenemos un tremendo cariño por ellos. Y dicho esto, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que la próxima semana, que para el próximo programa, tener algo más grande con invitados, donde estos temas los vamos a ir profundizando. Y la idea, mi hermano, es que, si es posible, tengas un papel a mano, un cuaderno, anote, y esas notitas las mande como preguntas para que nosotros podamos responderlas. ¿Estaríamos terminados, mi hermano? Bueno, y con esto, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad, por la bendición de estar en este lugar. Te pido por cada uno de los hermanos que están viendo, las personas que no conocen, para que también se interesen, Señor, por conocer palabras de vida eterna. Te pido, Señor, para que los bendigas, nos bendigas a nosotros y bendigas a tu iglesia, Señor. Esta iglesia que está tan viticulada en el mundo, esta iglesia que está siendo perseguida por aquellos que están sufriendo, están siendo asesinados por causas de su fe. Bendícelos, Señor, y dale fuerzas para poder sostenerse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.